Él es Bobby. Bobby lleva años creando malos hábitos, comida chatarra, trasnocha jugando videojuegos, duerme muy poco y se fapea con pornografía. Poco a poco, Bobby veía cómo su vida carecía de sentido. Pero Bobby encuentra videos de mejora personal. Está decidido a cambiar de una vez por todas. No más comida chatarra, no más videojuegos, no más pornografía. Voy a ir todos los días al gym. Voy a meditar todos los días. Bobby está emocionado. Por fin ve la luz en su camino. Hasta que, después de unos días, por más que Bobby lo quiera dejar, recae en los malos hábitos. Siente tanto estrés que inevitablemente vuelve a las cosas que por tantos años estaba acostumbrado. ¿Y qué pasa? Bobby se siente aún peor, porque sabe que tiene que cambiar, pero parece que es imposible. Cree que todo el progreso de esos días se fue a la basura. Bobby se mantiene en este círculo vicioso afectando su salud mental. Un día, Bobby encuentra la luz. Se da cuenta que aunque haya fallado muchas veces, esto es una señal de que lo está intentando y que de hecho está haciendo progreso. Bobby se da cuenta que fracasar una vez, o dos, o tres, o 10 veces no significa que todo el progreso se fue a la basura. Así que Bobby comienza a priorizar su salud mental. Entiende que la mejora personal es un camino de por vida. Entiende que los fracasos son parte del camino. Entiende que él lleva años creando malos hábitos y que va a tomar un tiempo dejarlos al 100%. Así es como Bobby, con paciencia y disciplina, logró entender cómo establecer expectativas correctamente. Antes de comenzar la mejora personal, lo más probable es que no tenías conocimiento de que eran malos hábitos, así que eras inconsciente. Pero cuando comienzas a ver videos de mejora personal o encuentras un libro o algo, te das cuenta que son malos hábitos y que tienes que cambiarlos. Así que lo intentas con todas tus fuerzas, quieres cambiar de una vez, pero inevitablemente fallas y ahora te sientes aún peor porque crees que eres un fracaso, que fallaste. Te sientes muy mal porque sabes que tienes que cambiar y no lo puedes hacer. Esto es algo muy común, es una etapa por la que todos pasamos y yo te digo por experiencia. Un día vuelves a recaer toda una noche en videojuegos por el estrés de alguna materia, de algo que pasa en tu vida. O tienes una semana en donde comes muy mal, donde comes mucha comida chatarra. O una muy común, estás haciendo un reto de no fap y te fapeas a los 3 días y te sientes muy mal. Eso es algo muy común. Porque tú quieres con todas tus fuerzas cambiar, pero cada vez que lo intentas ves que fracasas y crees que todo el progreso que ya has hecho pues se fue a la basura, que no sirve. Te voy a enseñar a superar ese problema. Y tranquilo que es una fase normal por la que pasamos todos. Entonces, para resumir, primero, recuerda, tu salud mental es lo más importante y es la base de si superas esta fase o no. Tienes que estar muy pendiente de tu salud mental, de tener tranquilidad, de no tener ansiedad, de no tener preocupaciones. Si estás muy mal, busca ayuda, intenta meditar, hacer un diario, tener gratitud, hablar con seres queridos. Pero tener una buena salud mental es el factor definitivo para entender el proceso y para no sentirte un fracasado. Lo segundo, recuerda, esto es un camino de por vida, así que ten paciencia y sobre todo lo más importante, disciplina. Tercero, cuando recaes tienes 2 opciones. Cada vez que recaigas, que falles, que fracases, tienes 2 opciones, tenlas en tu mente. O me lamento por esto o aprendo de él. Y el cuarto, ten metas grandes, piensa en grande, pero ponte objetivos alcanzables y metas realistas, porque esto te da una sensación de progreso real. El primer punto y el más importante es la salud mental. Este es el punto clave por el cual o te quedas estancado en este círculo vicioso o puedes salir de él. Tienes que tener hábitos saludables. El primero, meditar. Meditar te va a traer al presente y no te dará ansiedad por el futuro o nostalgia por el pasado. Aprender a disfrutar el momento. Y no te preocupes, que meditar también es un proceso largo, pero poco a poco, si lo vas intentando con aplicaciones en el celular, con videos en YouTube, vas a ir formando un hábito muy saludable. Escribe tus pensamientos en un diario. Ten un diario y cada vez que fracases o te pase algo, escribe cómo te sientes y escribe qué fue en lo que fallaste. Gratitud. Gratitud es otro muy importante. Es muy bueno que lleves un diario de gratitud, que todos los días agradezcas por algo. Así te vas a dar cuenta de lo afortunado que eres, de la familia que tienes, de que tienes comida en la mesa, de que tienes un computador, de que tienes un celular, de que tienes internet, de que no tienes muchos problemas. Y aún así, si tienes muchos problemas, agradece por lo que tienes, porque tienes salud, porque puedes ver. Esto te va a ayudar mucho a tu salud mental. Otra,
Tener objetivos en tu vida, plantearte objetivos en tu vida te va a ayudar mucho a tu salud mental, porque no vas a estar divagando en que, bueno, necesito mejorar los hábitos, pero ¿para qué? En cambio, si tienes un objetivo, quiero ayudar a mi familia a salir de esta situación. Si tienes un objetivo en mente, va a ser mucho más sencillo. Si de verdad te encuentras mal, busca ayuda en un profesional, en un amigo, en alguien que confíes, pero comparte lo que sientes. El segundo punto. Tienes que entender que para alcanzar tus objetivos tienes que fracasar en algún momento. Es una parte completamente necesaria y normal del proceso. Así que cada vez que falles, cada vez que recaigas, que fracases, tienes que hacer clic en tu mente. Fallar es parte del camino. Fallar es aprendizaje. Haz clic en tu mente. Cada vez que falles, dices, bueno, ¿por qué fallé? ¿Qué fue lo que hice mal? Cada vez que fracases, que falles, abre tu diario, abre Word, abre algo, un lugar de notas, lo que sea. Escribe qué piensas, escribe por qué crees que fallaste. Esto te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a entender tus pensamientos, a entender tus comportamientos. Y recuerda, cada vez que falles, tienes que preguntarte, o me lamento por haber fracasado y fallado, o aprendo de él. Tienes esas dos opciones, esas dos únicas opciones. Así que ¿cuál eliges? Elige sabiamente. Aprende de tus errores. Y sé consciente de que no significa que todo el progreso se ha ido a la basura. Estás progresando. Aunque sea de un día. Un día lo haces y recaes. Un día lo haces y recaes. Un día lo haces y recaes. Al final has hecho 3 días. Y escribe, bueno, ¿por qué solamente dura un día? Y vas a ser consciente y no repetirás los mismos errores. Recuerda que esto es un camino de por vida. De por vida tienes la oportunidad de mejorar. Y sé consciente de que llevas años creando malos hábitos. Así que te va a tomar un tiempo reemplazarlos, un tiempo dejarlos al 100%. Es normal. No puedes pretender nunca haber ido al gimnasio e ir un día, el primer día, y hacer 2 horas de gimnasio con los pesos más pesados. No, eso no se puede. Te vas a lesionar y ahí vas a durar 5 meses sin poder ir al gimnasio. Así no es. ¿Cómo es el gimnasio? Tienes que ir un día, voy 10 minutos, comienzo a conocer las máquinas, lo hago mal, pero lo hago con menos peso y aprendo. Pensar en grande tiene magia. Tienes que tener ese objetivo en tu mente, ese gran objetivo que tú quieres. Yo quiero ser así, quiero lucir así. Quiero tener tanto dinero. Eso está bien. Pero tienes que ponerte objetivos alcanzables. Es como yo. Yo quiero vivir de esto. Yo quiero tener un canal de YouTube que tenga millones de suscriptores y lo sé que lo voy a lograr. Por si tengo el objetivo, bueno, voy a subir un video a la semana. Constante. Voy a tener una sensación de progreso. Y voy a fracasar. Puede videos que los que haga ahorita, después los vea y diga, qué videos tan malos. O no hayan ayudado a nadie, o me haya expresado mal, o no haya sido yo mismo. Pero lo estoy haciendo, estoy practicando, estoy aprendiendo de mis errores. Igual con lo que tú quieras. Así que ten metas grandes, piensa en grande, pero ponte objetivos alcanzables. Ten expectativas realistas, acuérdate que esto es a largo plazo. No puedes pretender tener gratificación instantánea, no puedes cambiar tu vida en un día, en una semana, en un mes. Puedes hacer cambios mucho más rápidamente de lo que tú crees. Pero ten consciente de que esto es de por vida, que es un camino a largo plazo, que tienes que postergar la gratificación. Tienes que ser consciente, tienes que creer en el camino. Y así te vas a relajar. Vas a quitarte ese estrés de tu mente, porque si eres disciplinado, si eres paciente, sobre todo si eres disciplinado, esto es lo más importante. Porque no puede ser la excusa de que, bueno, algún día yo voy a alcanzar mis metas. No. Si eres disciplinado, ponte objetivos. Bueno, voy a dejar de fapearme por 2 días. Y si fallo, voy a escribir por qué. Pero por esos 2 días que dejaste de fapearte, los puedes chequear en tu lista. Y sientes que has hecho progreso. Esto también lo hago para ayudarme a mí, para educarme a mí de vez en cuando. Porque tú sabes, nadie es perfecto. Y todos estamos juntos dentro de este camino. Y te lo digo por experiencia. Haber comenzado este camino fue la mejor decisión de mi vida. Porque tengo un objetivo claro, porque sé qué hacer con mi vida, tengo un propósito. Y yo quiero que tú también lo tengas. Así que si consideras que estos videos te están ayudando, suscríbete. Y si crees que puedes ayudar a alguien más, compárteselo con él. Recuerda, tú eliges ser el elegido.